Muy buenas tardes a todos los organizadores del octavo encuentro interinstitucional de semilleros de investigación, a todos los ponentes del presente encuentro y a quienes nos siguen en nuestra ponencia titulada La transgresión de confianza en la relación abogado-cliente en Colombia entre los años 2007 al 2020 a la luz de la Ley 1123 de 2007, Código Deóntico disciplinario del abogado. Las autoras de la presente ponencia somos Luz Natalia Pedraza y Rodríguez y quien les habla, Mónica Vanessa Moscoso Moyano. Como introducción a nuestra ponencia tenemos que la función que cumple el abogado en la sociedad es una función de carácter, pues como bien se dice anteriormente, social, donde se ha buscado esa relevancia al pasar de los años y esa confianza que se ha depositado en el mismo para cuidar bienes o en representación de procesos judiciales. No obstante, esta se ha visto afectada frente a la confianza del cliente. Por la misma razón, tenemos como pregunta a esta ponencia es, frente a las conductas del abogado y cliente y a la luz del código deóntico, cómo se ha violado esa confianza entre el cliente y su abogado. De igual forma, la presente ponencia se sustenta en una serie de objetivos planteados, entre los que se tiene, primero, estudiar el estado del arte en cuanto a la relación abogado-cliente, pero también a la deontología jurídica que se ha escrito hasta la fecha por los doctrinantes y la jurisprudencia. De igual forma, estudiar el Código Deóntico en cuanto a la Ley 1123 de 2007 sobre los principios, deberes y faltas del abogado para entender en qué momento se transgrede y se desvía la labor del derecho. Y finalmente, investigar entre 2007 y 2020 la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura en materia sancionatoria de los abogados que han transgredido la confianza en relación con sus clientes. La metodología que utilizamos en la presente ponencia fue una metodología cualitativa frente a la revisión documental de textos, libros, artículos de investigación y la Ley 1123 de 2007, así como la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura respecto de la deontología jurídica, parte de análisis de principios, deberes y faltas que rigen el ejercicio profesional y la relación con el cliente. Es importante mencionar en cuanto a los resultados que, como se mencionó en los objetivos, existen unas aproximaciones conceptuales en lo que tiene que ver con el estado del arte, entre las que se encuentran, por ejemplo, hablar del ejercicio de la abogacía, entendida como una virtud para doctrinantes como Eduardo Couture, o también, por ejemplo, la deontología del abogado o deontología jurídica, que es una parte de la ética que desarrolla las conductas del ejercicio profesional del abogado, y el contrato de mandato, que es un acuerdo de voluntades que se realiza respecto del cliente y del cual derivan derechos y obligaciones que, cuando no se aplican principios y deberes, se transgrede ese contrato y se consolidan una serie de faltas. Ahora bien, frente a principios que rigen deónticamente los comportamientos del ejercicio del abogado y su papel en relación abogado y cliente, hay que establecerse que los principios no solo están preestablecidos en normas, sino también se han desarrollado doctrinalmente, como por ejemplo autores como Marco Gerardo Monroy o Ángela Parisi, que los han desarrollado. Y pues también hay que mencionarse que estos principios han sido eje central de la profesión de los juristas. En la primera medida encontramos el principio de lealtad, que ha sido uno de sus principios más relevantes frente a la Ley 1123 de 2007, porque tiene su propio artículo y básicamente es un principio que busca que los juristas vayan acorde a sus valores, a sus principios, frente a su ejercicio y frente a esa confianza que depositan los clientes en su función social. En segunda medida encontramos el principio de dignidad y decoro del ejercicio profesional, que básicamente busca darle lugar y esa rectitud y esa conciencia que atañe a la profesión del abogado frente a lo referente a honrar la profesión, actuar con rectitud, a generarle esa confianza que se ha debilitado tanto al pasar de los años. En tercera medida encontramos el principio de verdad, que también es uno que cuenta con una estrecha relación frente al abogado cliente, porque pues básicamente es un pilar fundamental en la existencia de la profesión y pues se debe siempre en un proceso judicial contar con pruebas verídicas y obviamente con información verídica frente a su cliente. El principio de servicio, que pues también cuenta una estrecha relación frente al desarrollo jurisprudencial y frente al desarrollo de la profesión como abogado, es conseguir esa prosperidad en el proceso, pero siempre con información verídica hacia su cliente sin ser deshonesto. El principio de discreción, que también cuenta con una relevancia frente a esta relación, y es que el abogado siempre debe manejar la información suministrada por su cliente con reserva,
frente a lo que se le suministre, sea para un proceso o que le genere afectación o no. Y esto es importante porque los principios han sido desarrollados doctrinariamente y jurisprudencialmente, pero en cuanto a los deberes se tiene un marco más legal de lo que ha establecido el Código Deóntico, la Ley 1123, y entre los que podemos mencionar, por ejemplo, la probidad profesional, que ha sido entendida por la doctrina como la aplicabilidad de valores como la honradez, la bondad, a partir de los cuales se busca que el abogado se incline por hacer el bien y aportar para el interés general, pero también para el interés de los intereses del cliente en la correcta y estricta medida. La sentencia sobre este deber, la sentencia C819 de 2011 de la Corte Constitucional, menciona que esto es necesario para el ejercicio profesional que se apliquen estos valores. Por su parte, se tiene el deber de la independencia profesional, a partir del cual el abogado en la defensa técnica que esté ejerciendo únicamente debe guiarse por su criterio y por el ordenamiento jurídico, es decir, debe no estar sometido a presiones o coacciones que afecten el correcto ejercicio de la relación o del acuerdo de mandato. Tenemos el deber de la ilustración y pericia. Este deber señala que si bien el abogado no puede prometer resultados porque implicaría sanciones disciplinarias, sí debe realizar constantemente pulir los conocimientos, adquirir experiencia y experticia a fin de que se minoricen los errores que se puedan cometer en la defensa del cliente. De igual forma, se tiene la información para con el cliente como un deber de informar todo lo que ocurre en el proceso, y el deber de reserva o secreto profesional derivado del principio de discrecionalidad, que ha sido entendido para doctrinantes como Ángela Parisi como algo intrínseco de la profesión del abogado y no como algo que surge del contrato del mandato, y que la sentencia C411 de 1993 ha entendido como lo necesario y algo sine qua non para el ejercicio de la profesión. Finalmente, sobre este aspecto, el Código Deóntico señala unas faltas, las cuales derivan de no cumplir los deberes, pero que se tipificaron en el Código a partir de qué principio vulnera cada falta, y entre los que tenemos, por ejemplo, el artículo 34, que son las faltas contra la lealtad, y los demás artículos que hablan sobre otros principios como el servicio, la discrecionalidad y demás. Aterrizando los escenarios más usuales en los que se transgrede la confianza en la relación abogado y cliente con respecto a todo lo expuesto con anterioridad, encontramos sentencias tales como la del Consejo Superior de la Judicatura del 6 de noviembre de 2015, donde básicamente se presenta una vulneración al artículo 34 y 37 de la Ley 1123 de 2007 por transgredir el principio de libertad y actuar sin honradez, faltando a la verdad, debido a que en un proceso ejecutivo el abogado le da una cifra a su cliente que no correspondía a la señalada pues en la sentencia. En segunda medida, el Consejo Superior de la Judicatura, también en una sentencia del 7 de octubre de 2020, sanciona a un abogado por faltar a los artículos 34 y 37 por toma de decisiones incorrectas y faltar a la verdad frente a la información suministrada a su cliente. Y por último, la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura el 26 de febrero de 2020, donde se encuentra una falta al artículo 37 de la Ley 1123, pues el abogado se abstuvo de comparecer sin justificación a las audiencias señaladas en un proceso penal. Finalmente, y como conclusiones, tenemos que el vínculo contractual entre el abogado y su cliente lleva desde hace siglos, y que la jurisprudencia lo ha entendido como una función social que el abogado debe hacer con el mayor decoro y dignidad posible, aplicando los principios de la deontología jurídica y cumpliendo con los deberes que le ha establecido la legislación en materia de lo que tiene que cumplir el abogado, y que a partir de eso se entiende que cuando el abogado no los cumple y transgrede esos principios y comete faltas establecidas en el código, falta también a la relación con el cliente y genera que se pierda ese vínculo y esa función que ha sido desarrollada por los doctrinantes, y que aquí se expuso a partir de todo lo que tiene que ver con la revisión documental realizada y
la materialización de los principios establecidos. De esa forma, entonces, se busca que el abogado evite sanciones disciplinarias a partir del cumplimiento de lo que el código le ha dispuesto, y con lo que terminamos esta investigación señalando pues las referencias adoptadas y agradeciendo la invitación a este evento del cual pues esperamos aprender mucho. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.